Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga grandemente en esta noche de viernes de estudio bíblico, haciendo el seguimiento de los capítulos del libro de Apocalipsis. En esta oportunidad, un capítulo realmente muy importante, muy necesario de escudriñar, que es el capítulo 13. Dando gracias a Dios porque hasta este momento el Señor nos ha respaldado en su amor y en su misericordia. Oramos y damos gracias al Señor. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo que permites una vez más que podamos llegar a todos sus hermanos amados con este capítulo número 13 esta noche, Señor, de estudio bíblico. Gracias, Padre, bendito Dios. Tú haces la obra, Señor. Tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia y tu amor. Una vez más anhelamos de corazón que tú confirmes la obra de nuestras manos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Rey. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Dios, todo el poder y la alabanza, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, amados, entonces esta noche vamos a ver y hacer el seguimiento del capítulo 13 de Apocalipsis. Gloria a Dios. ¿De qué se trata? Las dos bestias. En su primera parte esta noche. Apocalipsis 13 en su primera parte esta noche. Vamos a ver qué se refiere en el transcurso del desarrollo de este capítulo. Y aconsejando, por favor, que los hermanos tengan su Biblia a la mano y un cuaderno de notas para ir anotando todos los pasajes que vamos a ir desarrollando en esta noche. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, dice: me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya estamos en el versículo 1 del capítulo 13 de Apocalipsis esta noche de estudio bíblico. Amén. Gloria al nombre del Señor. Se describe entonces la manifestación de la bestia o anticristo. Anticristo. Amén. Es importante que dentro del contexto de la palabra profética nosotros podamos ir viendo a qué se refiere este nefasto personaje. Amén. Gloria a Dios. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 1 del capítulo 13. La palabra profética identifica la expresión mar como pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. Amén. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 17:15. Nos adelantamos un poquito para ver lo que dice Apocalipsis 17:15. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. Amén. Discernimos que de en medio de las naciones impías surgirá el anticristo o la bestia. En la guía de estudio del capítulo 12, 13, 3, si repasamos un poquito, encontramos que la palabra profética nos da el significado de las 7 cabezas y los 10 cuernos en relación con el dragón escarlata o Satanás. Amén. La bestia tendrá estas características porque su advenimiento será, no lo olvides, por obra de Satanás. Gloria a Dios. Por otra parte, existe una estrecha relación del libro de Apocalipsis con el libro del profeta Daniel, muy importante. El profeta Daniel recibió de parte del Señor revelaciones maravillosas respecto de los reinos que irían dominando la tierra sucesivamente a través de la historia de la humanidad hasta llegar al último imperio que será entregado en manos del anticristo o bestia. Amén. Su cumplimiento profético
se fue dando a través de los siglos hasta nuestros días, quedando algunas profecías que tendrán recién su pleno cumplimiento en el transcurso de la semana 70, o lo que llamamos la gran tribulación. Amén. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento encontramos precisamente en el libro, el capítulo 2 de Daniel, que el Señor permitió que Daniel interpretara un sueño dado a un rey pagano llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Ven? El Señor revela a Daniel su interpretación, y de esta manera se muestran los imperios que habrían de ir dominando el mundo a través de las edades, liderados por verdaderos gobiernos mundiales. Amén. Por ello, y es importante que disciernas esto, aparece en primer lugar Babilonia, con la cabeza de oro. Luego Medio Persia, Grecia y por último Roma. Los mismos que son comparados sucesivamente con los siguientes metales: Babilonia, oro; Medio Persia, plata; Grecia, bronce; y por último Roma, hierro. Amén. Yo le digo. Estos reinos en su momento alcanzaron tal esplendor que llegaron a dominar el mundo antiguo, conocido hasta entonces. La historia secular exalta a cada uno de estos imperios. Amén. Los exalta, o sea, los menciona. Pero es esto, históricamente hablando, algo que ha acontecido, ¿no es cierto?, en su momento, ¿no?, pero que definitivamente fue algo que el Señor permitió. Amén. Si escudriñamos el libro del profeta Daniel, encontramos que más adelante el profeta Daniel habría de recibir, a través de visiones registradas en Daniel capítulos 17 y 8, revelaciones divinas que a la postre le permitirían discernir, importante, que detrás de cada uno de estos reinos fueron operando verdaderas fuerzas demoníacas, bestiales, de maldad. Entonces, muy importante que disciernas. Estas fuerzas, en un sentido espiritual, a través de los siglos, contaminaron la tierra, por lo que la palabra de Dios nos enseña que el mundo entero se halla plagada con las costumbres, tradiciones, doctrinas filosóficas, humanistas, rudimentos que precisamente fueron diseminados por estas culturas que a través de los siglos, y teniendo como origen la primera expresión de rebeldía del hombre, Babel. Más tarde, nos dice, amén, más tarde, el reino justamente del anticristo. Escudriñando el libro de Daniel, vemos que las visiones de los capítulos 7 y 8 de fuerzas animales, bestiales y demoníacas se relacionan precisamente con imperios que ya pasaron físicamente, pero que su influencia espiritual maligna permanece hasta hoy. Amén. Gloria a Dios. Colosenses 2:8, ¿qué nos dice? ¿Qué dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, cuando escribe su carta a los colosenses? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Ven? Muy importante ese pasaje. El anticristo, ese personaje tan comentado, tan, qué sé yo, visto en medios, pero que es necesario que nosotros entendamos directamente en la palabra de Dios a qué se refiere.
Amén, gloria a Dios. Término usado por el apóstol Juan en sus dos primeras epístolas, primera y segunda de Juan. Significa aquel que se opone a Cristo y que usurpa su lugar. Muy importante. Se opone a Cristo y usurpa su lugar. Muy bien. Es muy necesario diferenciar dos aspectos. Anótalos en tu libreta. El espíritu del anticristo y el anticristo o bestia como tal. Otra vez, necesario que diferencies primero el espíritu del anticristo que es y el anticristo o bestia como tal. Amén. El espíritu del, vamos a ver primero entonces, el espíritu del anticristo. ¿A qué se refiere el espíritu del anticristo? Amén. Segunda Tesalonicenses 2:7, puedes anotar, subrayar en tu Biblia. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? Con el nombre de misterio de la iniquidad se está refiriendo al espíritu del anticristo. Amén. Primera de Juan 2:18, ¿qué dice? Vemos más adelante, amén. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Pero aclarando acá, cuando dice han surgido muchos anticristos, son aquellos que reflejan la venida del que va a ser al final el verdadero, digamos, en la gran tribulación, que va a ser ese personaje mencionado como el anticristo. Amén, gloria a Dios. Por ello, consideramos que toda institución religiosa, sectas, movimientos filosóficos de cualquier otra índole que adopte esta posición contraria a Cristo, contraria a su evangelio o a la palabra de Dios, se enmarca dentro del espíritu que hasta hoy opera en los hijos de desobediencia, el espíritu del anticristo. Amén. Efesios 2:2, ¿qué dice? Importante que lo anotes, lo subrayas. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. La palabra es clara al respecto. Amén. Ahora, el anticristo o bestia como tal, ¿cuándo va a ser este momento de su manifestación? Amén. Bestia es una expresión que deriva del griego teirión. Denota en forma metafórica el carácter interno de este personaje en su falta total de compasión, su orgullo que exceden los límites de lo humano, llegando prácticamente a lo bestial. ¿Ven? En la persona de un líder carismático y caudillo personal, primero se presentará en relación con Israel y luego se manifestará al mundo entero en el tiempo de la gran tribulación, negando al Dios Todopoderoso, usurpando su lugar y haciéndose adorar como si fuera el verdadero Dios. Amén, gloria a Dios. Segunda Tesalonicenses 2:1-4. Ahí está ese pasaje muy demasiado importante que es necesario que lo anotes y lo tengas presente. Pero con respecto, ¿qué dice? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Recordando, el día del Señor es la gran tribulación. Nadie os engañe en ninguna manera. No vendrá quien, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, subraya,
el hijo de perdición después, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien. La bestia que vi, dice, era semejante. Nos estamos volviendo otra vez al capítulo 13 de Apocalipsis, pero esta vez ya en el versículo 2. ¿Qué dice? La bestia que vi era semejante a un leopardo. Dice, y sus pies como de oso. ¿No ven? Ahora, su boca como boca de león. ¿Y qué más? Y el dragón le dio, ¿quién es el dragón? Satanás. Le dio su poder, su trono y grande, grande autoridad. Tremendo. Amén. Gloria a Dios. Era semejante a un leopardo, como de oso, como boca de león. De todo eso es, más adelante se detalla, ¿no? La bestia se la asemeja con fuerzas bestiales demoníacas, del tipo de leopardo, con pies como de oso y su boca como boca de león. Son las figuras que el Señor lo mostró al apóstol Juan en visión. Estas tres figuras las encontramos precisamente descritas en Daniel 7, en alusión a tres imperios, amén, encabezados por reyes, influenciados por poderes bestiales. ¿Quiénes fueron esos? Grecia, leopardo; Medo-Persia, oso; y finalmente Babilonia, con la figura de un león. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, hermanos. Amén. Y el dragón le dio su poder y su trono. El anticristo, o la bestia que se manifestará en el tiempo de la gran tribulación, como líder mundial, hermanos, aunque tendrá las características bestiales de estas, la superará ampliamente en maldad y crueldad, ¿no? Y ya que contará con todo el poder y la autoridad de Satanás mismo. O sea, va a ser terrible, terrible, hermanos, cómo va a ocurrir todo esto. Amén. Este vendrá del cuarto reino, revelado al profeta Daniel en visión. ¿Cuál fue el cuarto reino? El Imperio Romano. De ahí derivará todo esto, cuya característica principal precisamente fue la de despedazar, trillar a todo pueblo donde llegaron a dominar. Eran estas sus características del Imperio Romano. ¿Ven? Terrible. La influencia de Roma se ha mantenido a través de los siglos. En el cumplimiento de la semana 70, o la gran tribulación, se manifestará en el resurgimiento del Imperio Romano, revelado bajo la forma de una coalición de 10 reyes que darán su poder a la bestia, para que ésta pueda reinar sobre toda la tierra por espacio de 3 años y medio. Detrás se encuentra la obra del dragón, o Satanás, que es el que le da su poder y trono y grande autoridad. La bestia será simplemente el agente utilizado por Satanás. ¿Ven? De todas maneras, tanto la actividad de Satanás como de la bestia durante los años de la gran tribulación están sometidas a la absoluta soberanía de Dios, del Dios Todopoderoso, quien controla todos los acontecimientos de la historia y por su voluntad hace todo para su gloria, para el cumplimiento de su palabra. Amén. Daniel 7, 23 al 25 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos. Toda la tierra devorará, trillará, despedazará
y los 10 cuernos, que significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará, dice, otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. Y ahí está, tiempos y medio tiempo. Hemos dicho tiempo es un año, tiempos 2 años, y medio tiempo medio año, 3 años y medio en total. Amén. Gloria a Dios. Versículo 3 del capítulo que estamos desarrollando en esta noche, capítulo 13 de Apocalipsis. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Estamos ya en los versículos 3 y 4 de Apocalipsis 13. ¿Ven? Una de sus cabezas como herida de muerte. Encontramos el versículo 3. En el cumplimiento de la semana 70. Primero, en su primera parte, en los últimos 7 años de esta era, en la primera parte, se manifestará al mundo un líder carismático, con una sabiduría e inteligencia extraordinarias, al extremo de provocar el asombro de los moradores de la tierra por las soluciones que planteará a los problemas mundiales, teniendo el propósito de hacerse pasar por el verdadero Mesías. Amén. Esto ocasionará que lo reconozcan como el líder que necesitaba la humanidad. A este el apóstol Pablo lo identifica, subraya, por favor, como el hombre de pecado. En la primera parte que veíamos, en el pasaje de Tesalonicenses, hombre de pecado aparece primero. Parte del pueblo de Israel, especialmente los religiosos llamados ortodoxos, lamentablemente no estarán exentos del engaño y caerán en la seducción de recibir a este líder como el verdadero Mesías, cumpliéndose de esta manera la profecía del Señor Jesucristo hace casi 2000 años atrás. ¿Cuál sería esta? ¿Ven? En su engaño llegará, dice, terrible, hermanos amados, lo que vemos más adelante. En su engaño llegará a sufrir, y esto es importante, en su engaño llegará a sufrir una herida mortal. ¿Ven? Y esto lo vemos más adelante. ¿Ven? A sufrir una herida mortal con una espada corta o daga, similar al utensilio utilizado en el sacrificio efectuado a los corderos llevados para ser inmolados en el templo judío. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bien, Apocalipsis 5:6. Vamos a ver y recordar. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando estudiamos el capítulo 5 de Apocalipsis, precisamente ahí vimos que la palabra de Dios muestra a nuestro amado Rey Jesucristo como el cordero inmolado, ¿verdad? Por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 3, 4. ¿Qué dice? Es importante que anotes y subrayes. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Estamos viviendo tiempos de apostasía cada vez más terribles. Y se manifieste, ¿quién primero? Subraya, el hombre de pecado primero. Después, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Terrible, hermanos, lo que va a acontecer. ¿Ven? La herida mortal recibida por el hombre de pecado de pronto será sanada milagrosamente, entre comillas, es algo que van a pensar, a través de una resurrección mentirosa. Sin embargo,
esta supuesta sanidad sobrenatural nada más será uno más de señal y prodigio mentiroso. Los moradores de la tierra no discernirán que no viene de Dios, sino de Satanás. Y en su confusión y contaminación demoníaca, al adorar a la bestia, prácticamente estarán adorando al mismo Satanás. Terrible. Segunda Tesalonicenses 2:9. Inicuo, habla del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Cuando estén velando al hombre de pecado por haber recibido esa herida de muerte, se posesionará la bestia, que es en realidad el anticristo, y lo vamos a ir viendo más adelante. Amén. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. La supuesta resurrección, porque no es resurrección, es posesión. La supuesta resurrección del líder mundial no será tal, sino una posesión demoníaca, ya que inmediatamente reciba la herida de muerte, el alma del hombre de pecado descenderá al Hades, o lugar de tormento de las almas que mueren en condenación, mientras que del abismo, ¿qué es el abismo? Prisión de demonios, ascenderá la bestia o ángel del abismo para tomar posesión del cuerpo del fallecido líder mundial, y de esta manera pueda manifestarse el hijo de perdición profetizado por el apóstol Pablo. Tremendo. ¿Ven? Apocalipsis 17:8. Nos adelantamos un poquito. La bestia que has visto, ¿qué dice? Era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Lo veremos con más detalle cuando lleguemos al capítulo 17 de Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 9:11, anótalo. Ya precisamente habíamos visto, cuando estudiamos el capítulo 9 de Apocalipsis, lo puedes revisar, tienen por rey sobre ellos ¿a quién? Al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, en griego Apolión. ¿Qué significa? Destructor. Tremendo. Con semejante demostración de poder, los moradores de la tierra prácticamente al verlo enloquecerán en pos de la bestia. No discernirán de que no es pues una resurrección, no es una posesión demoníaca, al extremo de rendirle adoración, sin darse cuenta que al mismo tiempo lo hacen al dragón, que es quien propicia esta terrible y espantosa manifestación. Amén. Vamos a los versículos 5 y 6 de Apocalipsis 13, Apocalipsis 13. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora bien, ¿cuánto es 42 meses? 3 años y medio, 1260 días. ¿No? Esos 42 meses que va a durar el reinado de la bestia en el cumplimiento de la semana 70, los últimos 7 años de esta era. Ven, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, dice el versículo 5. Amén. Ya estamos en el versículo 5 y revisando más adelante. Amén. Versículo 5. La bestia, ya como gobernante mundial, se le permitirá hablar palabras blasfemas contra el Dios Todopoderoso, manifestando de esta manera su naturaleza rebelde, soberbia y arrogante. La expresión grandes cosas se refiere a blasfemias contra el Señor. La bestia se apropia del nombre y de los atributos de Dios. Qué terrible, espantoso. Por
otra parte, su reino de terror tendrá una duración limitada de 3 años y medio, 42 meses que corresponden a la segunda mitad de la semana 70. Recordamos, la semana tiene 7 años, semana 70, los últimos 7 años de esta presente era. ¿Ven? Blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, dice el versículo 6. El nombre representa a la persona misma de Dios. El hecho de que la bestia se autoproclame como Dios constituye la gran blasfemia, puesto que la humanidad lo adore a él como si fuera Dios. Terrible. Más adelante dice, asimismo, blasfemará contra su tabernáculo, es decir, contra el lugar de adoración del Dios verdadero. Por último, transformará en contra de lo que moran en el cielo, es decir, las huestes angelicales de Dios que día y noche alaban su nombre. Es una plena blasfemia contra lo que moran en el cielo, contra las huestes angelicales de Dios y todo lo que adora al Dios Todopoderoso. Terrible. Recordemos que será el arcángel Miguel a la cabeza de ángeles santos de Dios que se encargarán de expulsar a Satanás y sus demonios del segundo cielo. Esto es muy importante, es un detalle muy importante a considerar. ¿Ven? Versículos 7 y 8. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Son los versículos 7 y 8 del capítulo 13 de Apocalipsis. Amén. Hacer guerra contra los santos y vencerlos. La palabra profética nos enseña que el futuro gobernante mundial, el Señor le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, todos aquellos que habiéndose encontrado en medio de la gran tribulación, tendrán que escoger entre seguir el camino fácil y popular de la nueva religión mundial de adoración a la bestia o permanecer fieles al Señor Jesucristo. Terrible decisión. Tremendo. No olvidemos que producto de la predicación de lo que hemos estudiado, los 144,000 judíos mesiánicos, habrán muchos que reciban a Jesucristo en sus corazones entre judíos y no judíos, es decir, gentiles, ¿no? Va a haber evangelismo realmente tremendo a través de estos 144,000 judíos que lo estudiamos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Amén. Los que permanezcan fieles al Señor y su palabra serán cruelmente perseguidos y llevados a campos de exterminio, y así muchos serán asesinados, surgiendo un verdadero reino de terror en toda la tierra. La tierra habrá sido entonces entregada al dominio de una bestia feroz, sanguinaria, llena de maldad y sumamente cruel. No tendrá prácticamente nada de humano. Terrible. Asimismo, se refiere 12:17 al resto de la descendencia de la mujer, que es el remanente del pueblo de Israel, que será protegido por el Señor en el desierto. De cualquier forma, Dios soberano de todo el universo tendrá siempre el control incuestionable de todas las cosas. Eso es muy importante de considerar. Amén. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En el tiempo de la gran tribulación se le dará a la bestia un poder o autoridad como ningún ser humano tuvo jamás. Se establecerá un gobierno mundial único. El reino de la bestia será terriblemente dictatorial y opresor. Terrible. La adoraron todos los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra, vas a encontrar con frecuencia en el libro de Apocalipsis este término, moradores de la tierra. Son aquellos cuyos nombres no se hallan en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 3:5. Por lo que tienen, en suma, anhelos y esperanzas enraizados en lo terrenal. Irán en pos de la bestia y les rendirán culto. Terrible. Si alguno tiene oído, si alguno lleva en cautividad, oiga, dice, ¿no? Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto.
Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ya estamos en los versículos 9 y 10 del capítulo 13 de Apocalipsis. Amén. Si alguno tiene oído, producto de la predicación de los dos testigos, los 144,000 judíos mesiánicos y aun ángeles también, muchos, tanto judíos como no judíos, gentiles, se convertirán al Señor oyendo la predicación del Evangelio eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Qué maravilloso realmente, en este tan difícil tiempo. Va en cautividad, aquí está la paciencia, etcétera, que dice el versículo 10. En la Nueva Versión Internacional traduce de la siguiente manera: el que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. Se va a hacer un tiempo de persecución tremenda para los que confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste en la perseverancia y la fidelidad de los santos. Apocalipsis 13:10, Nueva Versión Internacional. Amén. A través de la confianza en Dios, los cristianos fieles soportarán la terrible persecución que la bestia desatará en contra de ellos. Amén. De esta manera, amados, hemos desarrollado la primera parte del capítulo 13 de Apocalipsis. En esta noche concluimos como siempre con estos pasajes que siempre considéralo, por favor. Libro de Salmos, capítulo 90, versículo 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Gloria a Dios. Otro pasaje no menos importante que sigue más adelante, hermanos queridos, que con lo que vamos concluyendo esta primera parte de Apocalipsis. Amén. Apocalipsis capítulo 13 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Eso está en Mateo capítulo 24. Amén. Y el último pasaje que vemos justamente es Lucas 21:36. La recomendación que el Señor hace. La recomendación que el Señor hace a su pueblo, a ti y a mí, a todos. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos ¿de qué? De escapar. Ya lo hemos dicho, ese escapar significa arrebatamiento de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Definitivamente, hermanos amados, este es el propósito por el cual vamos desarrollando estos estudios y estas guías de estudio del libro de Apocalipsis, pidiendo siempre a Dios que en su amor y en su misericordia nos permita realmente llegar a muchas vidas y puedan, al recibir esta palabra, realmente tomar en serio la palabra profética, prepararse para todos los días estar velando y orando, como dice el Señor, y estar dispuestos buscando al Señor de corazón. Siempre orando por cada una de las familias que reciben, los hogares, los hermanos y las hermanas que reciben este estudio. Pido al Padre en el nombre de Jesús que Dios nos bendiga. El Señor bendiga a todos grandemente.